Cierren sus ojitos, vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor, amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que esta enseñanza que tú des, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Abre sus oídos espirituales, Señor, abre sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver al Cristo de gloria, Señor, para que puedan ver a tu Hijo a través de esta enseñanza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, los animales y al hombre. Luego los formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. El hombre vino a ser un ser viviente, oh sí, un ser viviente, porque el evangelio es sobre el Hijo de Dios, que vino a resolver el gran problema. A través de la oración nos comunicamos, ¿verdad? Pero nosotros lo buscamos en su palabra, lo conocemos en su palabra, en la Biblia, así es. Entonces dice que tenemos que buscar por encima de todo a Dios. Antes que a mi papá, que a mi mamá, al levantarte tienes que orar al Señor y tienes que buscarlo. En la noche también tienes que darle gracias y tienes que agradecer por todo ese día y lo vuelves a buscar en su palabra, ¿verdad? Por eso es la importancia de que leamos la palabra de Dios. Dice que busquemos a Dios por encima de todo y Él nos va a dar lo que necesitamos, porque Dios ya sabe que necesitamos, ¿verdad? Dice, pide y recibirás, así como un padre y un hijo, ¿sí? Imagínense que ustedes son padres y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿sí? ¿Acaso tú le darás una piedra? No, ¿verdad? Cuanto más Dios nos dará a nosotros un buen regalo, ¿verdad? Entonces, si tú le estás pidiendo a Dios, entonces Él te lo va a dar, pero tienes que pedirle con fe. Y la fe es creer en Jesús, en Cristo. Esa es la fe. Si tú lo pides no creyendo, entonces no va a pasar. Pero fíjate bien qué le vamos a pedir, porque no le podemos pedir lo que nosotros queramos, porque si no va a ser nuestra voluntad lo que nosotros queramos, pero no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Pues a través de ¿qué? La Biblia. De la palabra, de la Biblia. Muy bien, Brian. Entonces, fíjate bien, vamos a ver ahorita la oración del no creyente. El no creyente es el que no cree en Jesús, en Cristo. Ese es el no creyente, el que no ha creído. ¿Cuál es su oración? Pues sus oraciones son vanas. ¿Qué significa vano? Vano es algo hueco que no tiene ningún sentido, que no sirve de nada pedirle una oración vana. Dice, las oraciones vanas son las que se hacen repetidamente sin sentido, ¿sí? Tienes que orar, ¿sí? Al Señor, pero conforme a su voluntad, ¿sale? Vamos a ver ahorita cuál es la voluntad. Pedimos a veces por tener éxito. Yo quiero ser el mejor de esto, yo quiero ser el mejor de mi clase, pedimos por éxito. Señor, yo quiero que tú me des el primer lugar en matemáticas. Entonces eso no es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios ya sabe lo que tú necesitas, pero no es necesario que le pidas eso. Nosotros no somos dioses, ¿verdad? Solamente Él, y Él es el que va a decidir si quiere que nos curemos o no. Está en su voluntad, y eso es una prueba. Tal vez una enfermedad sea una prueba de Dios para tu vida, para que tú te fortalezcas más en la fe, y la fe es creer, ¿verdad? Entonces eso puede ser si tú estás padeciendo de algo, de eso puede ser para que tu vida y tu espíritu sea fortalecido en Cristo, ¿verdad? Y oramos por nosotros. Señor, dame un coche, Señor, dame una casa, Señor, dame ese juguete, está bien hermoso, esa moto, esa bici. No. Si Dios quiere que tú tengas un coche, una moto y eso, qué bueno, eso es una añadidura. Vamos a ver, ¿por qué no podemos orar por eso? Porque detrás de eso está, ¿quién cree? El que engaña. Satanás está detrás de eso. Y él maneja ¿qué? El mundo. El mundo. Y él nos tiene que ciegos, cegados.
y no podemos ver, ¿verdad?, a Cristo porque Él nos tiene envueltos y Él lo que quiere es que nosotros podamos estar orando por cosas que no valen la pena. ¿Sí me explico? Y Satanás se engaña. ¿Satanás hace milagros? Sí. ¿Satanás sana a las personas? Sí. Sí, también él tiene el poder de sanar a las personas y de hacer milagros y muchas cosas hace, pero ¿para qué lo hace? Para engañar a la gente. Las engaña para que esas personas crean en Satanás, en él, y al final de cuentas, pues ellos no creen porque están engañados orando por otras cosas. ¿Sí me explico? No orando por la voluntad de Dios, sino orando sino por creer en otras cosas. Entonces, sí puede engañar Satanás a través de oraciones vanas, huecas, falsas. Sí puede engañar, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver, ¿por qué nos engaña? Pues porque Él es mentiroso. Él es el padre de la mentira, ¿verdad? Y al final de cuentas Él quiere que nosotros no podamos creer en Jesús como el Cristo. Pero nosotros tenemos que estar fuertes en la fe. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en la fe? Leyendo y conociendo su palabra. Si nosotros no leemos y no creemos en Cristo, entonces Él nos va a engañar. Y tiene que ser diario. Y nosotros a través de la oración damos gracias a Dios, porque le tenemos que dar gracias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque comemos, porque respiramos. Imagínense, ¿verdad? Hasta las cosas más mínimas nosotros le tenemos que darle gracias, ¿verdad? Porque pues, son cosas tan pequeñitas. Imagínate, si tú no pudieras respirar, si no tuvieras este aire que Dios te da, entonces todavía estarías muerto, no estarías vivo. Las plantas son las que te dan el oxígeno. Imagínate si no hubiera plantas, árboles, ¿verdad? Entonces imagínate. Entonces, al final de cuentas, Satanás es llamado el padre de la mentira y él nos engaña haciendo oraciones para nosotros mismos, pero la oración no es para nosotros. La oración es para Cristo y para que nos fortalezca a nosotros. Por ejemplo, si yo voy a salir a compartir la palabra, pues le pido a Dios que me ayude para que yo comparta, sí, con valor, con valentía. Eso sí le puedo pedir para mí, con fe, exactamente con fe, ¿verdad que sí? Eso sí le puedo pedir para mí porque eso es sí su voluntad y al final de cuentas no es para nosotros. Es para los que le compartimos, para que sean salvos y se reconcilien con Dios, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a ver la oración del creyente. Fíjate bien, a través de la cruz y la resurrección, Jesús el Cristo terminó con todo problema, con el problema de Satanás, ¿verdad? Que como verdadero rey, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús el Cristo como verdadero rey? Le aplastó la cabeza a Satanás. Le aplastó la cabeza a Satanás. Porque Él es el Rey de Reyes y Él lo derrotó. Satanás ya está derrotado en nuestra vida mientras nosotros creamos, ¿verdad que sí? Ok. ¿Y como sacerdote qué hizo? Acuérdense que derramó su sangre, ¿para qué? Para limpiar nuestro pecado. Porque para hacer los animalitos. sí tenía que haber un sacrificio, ¿verdad? Pero el sacrificio vivo fue Cristo, porque Él dio su vida para darte vida a ti. ¿Y los animalitos? Sí, y a todo mundo para darnos vida en el Espíritu, ¿verdad que sí? Pero todos aquellos que creen solamente son los que son hijos. Él vino en la cruz y murió por nosotros para limpiarnos el pecado y para abrirnos un camino. Y porque Él derrotó a Satanás y Satanás ya no controla nuestra vida. Y no saben, entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Compartirles y darles esa vida, porque Cristo es vida. ¿Sí? Entonces Él vino como sacerdote a limpiarnos del pecado. Perfectamente, ¿verdad? Porque nada más Él murió una vez. ¿O murió muchas veces? No. Nada más una. Y como verdadero profeta nos abrió un camino para podernos encontrar con Dios. Nos abrió un camino para encontrarnos con Dios, porque Él es el camino. ¿Y podemos llegar con Dios por otro medio?
¿Por una religión? ¿Por medio de quién? Por Jesús. Por medio de Cristo, de Jesús el Cristo. No tenemos otro camino, dice la palabra de Dios. Que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre, a Dios, sino es que solamente por medio de mí, por medio de Jesús el Cristo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y nosotros oramos para que Dios nos ayude a reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Todos los que creen dan su vida para reconciliarlos. ¿Qué es reconciliar? Por ejemplo, yo quiero que mi papá y mi mamá se reconcilien. Pues para que estén otra vez juntos, ¿verdad? Entonces, si tú vas a reconciliar al mundo con Dios, vas a hacer que ellos y Dios estén juntos, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué les vas a compartir para reconciliarlos? Predicarles ¿Qué les vas a predicar? la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Entonces, para reconciliarlos, les vas a compartir el Evangelio, y el Evangelio es que Jesús es el Cristo, ¿verdad que sí? Entonces tienes que reconciliarlos. Esa es la voluntad que Dios quiere. Y aquellos que lo buscan, lo conocen y creen en Dios, les da todo lo que necesitan. Tú no te vas a preocupar por nada, tú solamente tienes que conocerlo diariamente y creer en Él. Él te va a dar lo que tú necesites y Él ya sabe qué necesitas. Entonces aquí vemos cómo las personas salen y reconcilian al mundo con Dios, ¿verdad? Están compartiendo la palabra. Entonces, ¿no es malo compartirla? Claro que no. Es muy bueno porque das vida. Estás compartiendo el Evangelio. Y al final de cuentas, oramos para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Nadie. Para darle otro corazón más a las personas. Para que las personas conozcan el Evangelio, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento, todos se arrepientan. Tenemos que arrepentirnos para volver con Dios, ¿verdad? Con Jesús el Cristo. Y ahora sí vivir eternamente con nuestro Padre Celestial, porque es nuestro Padre del cielo. Como dicen en las oraciones, ¿no? El Padre Celestial, que es Dios. Así es. ¿Que puedo orar el Padre Nuestro? Sí, lo puedo orar, pero creyendo. No tenemos que darnos lugar a nosotros. El único que importa es Jesús el Cristo, que es Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde creen que va? ¿En el falso o en el verdadero? En el verdadero. ¿Por qué, chula? ¿Por qué no? Porque es de orar de Jesús al Cristo. Ajá, orar para que nos pueda ayudar en nuestra fe, como decía Brian, ¿verdad? Y la fe es creer en Jesús el Cristo, ¿verdad? Muy bien. De Dios dice, orar para compartir el Evangelio. ¿Es correcto? Sí. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré.